Segunda parte. El análisis del alma. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 2. La pasividad y sus peligros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4 versículo 6. Es algo ciertamente aplicable a nuestros días. Los cristianos de hoy día carecen en general de dos clases de conocimiento. Uno, el conocimiento de las condiciones en que operan los espíritus malignos, y dos, el conocimiento del principio de la vida espiritual. La ignorancia aquí está proporcionando a Satanás y sus espíritus malignos una ventaja increíble y está infligiendo gran daño a la Iglesia de Dios. Lo que duele a nuestro corazón es que, aunque como locura está prevaleciendo, los cristianos siguen jactándose de su familiaridad con la Biblia y la abundancia de su experiencia. No se dan cuenta de que el llamado conocimiento de que blasonan es mero razonamiento humano, completamente exento de utilidad. La humildad delante del Señor y el afán de buscar la revelación de las verdades de Dios son casi del todo desconocidos. En tanto blasonan de la riqueza de su conocimiento, se están hundiendo en una ciénaga de arena movediza de la que ni pueden salir ellos mismos, ni rescatar a otros. Esta es verdaderamente una escena lamentable. La ley de la causa y el efecto. Para cada cosa que Dios ha creado, hay una ley. Todas las acciones son gobernadas por leyes. De ahí que los espíritus malignos operen también en conformidad con leyes definidas, una de las cuales es que ciertas causas producen ciertos efectos. Ahora bien, si uno cumple las condiciones para que operen los espíritus malignos, tanto si las cumple de forma voluntaria, como el brujo, el médium o el adivino, o involuntariamente, el cristiano, ha dado de modo definido terreno para que puedan trabajar sobre él. Nótese que la ley de la causa y el efecto está implicada aquí. El fuego quema, el agua ahoga. Estas son leyes. Nadie escapa de quemarse si cae en el fuego, ni puede escapar de ahogarse si da un salto en el agua. De la misma manera, todo el que cumple los requisitos para la operación de los espíritus malignos será perjudicado por ellos. De ahí que la misma ley de la causa y el efecto sea operante aquí. No hay diferencia si uno es creyente o no. Una vez se cubren las condiciones, los espíritus malignos no dejan de actuar. Tal como un cristiano no puede evitar el quemarse o ahogarse si cae en el fuego o en el agua, respectivamente, tampoco puede escapar del peligro de ser dañado si por ignorancia proporciona los requisitos previos para la obra de los espíritus malignos. El fuego quema todo lo que se pone en él. El agua ahoga a todo aquel que se sumerge en ella. Y los espíritus malignos atacan a todo el que les da la oportunidad para hacerlo. Uno no va a escapar simplemente porque es un hijo de Dios. Si proporciona la oportunidad al enemigo, éste no vacilará en atacarle. ¿Cuáles son, pues, las condiciones para que el enemigo obre? ¿Qué facilita esta obra malévolamente? Esta es la cuestión crucial. La Biblia caracteriza las condiciones como lugar, Efesios capítulo 4, versículo 27, u oportunidad. Adicionalmente se denota como terreno. Esto significa la porción de espacio vacío marcado en el hombre para los espíritus malignos. Este lugar o terreno constituye el pie para ellos. El grado de invasión lo determina el grado de pie o base.
los espíritus van a comenzar penetrando en cualquier hombre, tanto si es un pagano o un cristiano, con tal que hayan obtenido pie para ello. Todo lo que proporciona la oportunidad a los espíritus malignos de asentar un pie para que ataquen puede denominarse terreno. Si se da el terreno, la invasión es inevitable. La causa particular da lugar al efecto particular. Un cristiano que cede terreno a los espíritus malignos y con todo se ve a sí mismo como más allá del ataque, ha sido gravemente engañado ya por el enemigo. Ahora bien, para ponerlo de modo simple, el terreno o territorio que el creyente proporciona a los espíritus malignos es pecado. El pecado incluye todos los terrenos posibles. Al retener el pecado, retiene también al espíritu maligno que se halla tras del mismo. Todo pecado cede territorio a los espíritus malignos. Pero hay dos clases de pecado, uno positivo y el otro negativo. Los pecados positivos son aquellos que comete la persona. Sus manos ejecutan los actos, sus ojos ven las escenas malvadas, sus oídos escuchan voces malvadas y su boca pronuncia palabras impuras. Esto da oportunidad a los espíritus malignos en varios grados para que sujeten las manos, los ojos, los oídos y la boca del santo. Cualquier parte que peca, esta es la que invita al enemigo a entrar y ocuparle. Si la ocupación es causada por pecar, el Hijo de Dios debe abandonar el pecar de forma implacable para poder recobrar el territorio perdido. De otro modo, los espíritus malignos van a incrementar su terreno hasta que esté ocupada toda la persona. Una de las razones por las que algunos que hasta aquí han aceptado el hecho de la muerte conjunta de la cruz hayan dificultades para poner a un lado el pecado que se adhiere tan íntimamente es que, aparte del problema de la carne, también tienen el problema de haber sido asaltados por los poderes malignos sobrenaturales. Esta clase de pecado positivo que presenta oportunidad para operar a los espíritus malignos, por lo general, es entendida por la mayoría de cristianos y, en consecuencia, no tenemos que detenernos más en ella. Centremos ahora nuestra atención en el segundo tipo, el pecado negativo. Este es en gran parte entendido mal. Como está dentro del alcance de la voluntad, vamos a discutirlo en detalle. La noción popular es que solo son pecado los pecados positivos. Los negativos no son contados como tales. Sin embargo, la Biblia sostiene que no solo toda clase de injusticias que comete activamente el hombre son pecado, sino también que el pecado está, pues, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago capítulo 4, versículo 17. La palabra de Dios trata lo que el hombre comete y lo que el hombre omite, los dos como pecado. El pecado da pie o base para la obra de los espíritus malignos. Y además del pecado positivo, el pecado negativo, el de omisión, de la misma manera proporciona base para su obra. Este pecado particular de omisión que da base a los espíritus malignos es la pasividad del creyente. La falta de uso de cualquier parte del ser de uno es también un pecado a la vista de Dios. El Señor nos dota de toda clase de capacidades y talentos, ninguna de las cuales debe quedar sin ser usada o usada mal. El que una persona cese de poner en uso alguna parte de su talento y permita que se hunda en la inercia es proporcionar ocasión al diablo y sus huestes para que lo ejerciten por su cuenta. Esta es la base para sus operaciones siniestras. Todos los cristianos se dan cuenta del pecado como condición para el asalto del enemigo, pero son muchísimos los que no se dan cuenta de que la pasividad es también un pecado y una condición para su asalto. Una vez se le ha dado lugar, la penetración pasará a ser inevitable y van a seguir sufrimientos de modo natural.
La pasividad. Lo que precipita de modo primario la invasión del enemigo entre los paganos y entre los cristianos carnales es el pecado voluntario. Pero la causa primaria del engaño en los cristianos entregados puede condenarse en una palabra: pasividad. Esto es, un cese del ejercicio activo de la voluntad en control sobre el espíritu, alma y cuerpo, o uno de ellos, según sea el caso. El órgano de la voluntad cesa de decidir y escoger las cosas que se le refieren. La palabra pasividad simplemente describe la condición opuesta a la actividad, y en la experiencia del creyente significa, brevemente, 1. Pérdida del dominio propio o control de uno mismo, en el sentido de que la persona controle cada uno o todos los departamentos de su ser personal, y 2. Pérdida de la voluntad libre, en el sentido de que una persona misma ejerza su voluntad como el principio guía del control personal, en armonía con la voluntad de Dios. La pasividad del santo resulta del hecho de que no use de sus varios talentos. Tiene boca, pero rehúsa hablar porque espera que el Espíritu Santo hable por ella. Tiene manos, pero no las emplea porque espera que Dios lo haga. No ejercita parte alguna de su persona, sino que espera que Dios las mueva. Se considera plenamente entregado a Dios, así que ya no usa ningún elemento de su ser. Por ello cae en una inercia que abre el camino al engaño y la invasión. Al aceptar la enseñanza de su unión con la voluntad de Dios, los cristianos a menudo desarrollan un concepto falso de lo que significa esta unión. La entienden mal en el sentido de obedecer a Dios pasivamente. Creen que su voluntad debe ser cancelada y que ellos han de pasar a ser muñecos o títeres. Sostienen que no tienen que emplear la voluntad propia, que la voluntad no debe ejercer control sobre ningún otro sector de su cuerpo. Ya no escogen, deciden o activan su voluntad. Al principio, esto les parece una gran victoria, porque una persona voluntariosa, de modo asombroso, se vuelve súbitamente una persona que cede pasivamente. Penn Lewis, War on the Saints, página 73. Es tan débil como el agua. No tiene opiniones en los asuntos, sino que obedece órdenes de modo absoluto. No ejerce su mente, su voluntad, ni aun la conciencia para distinguir el bien del mal, porque es una persona de obediencia perfecta. Solo cuando es movido a hacer algo, lo hace. Una condición perfecta, y también la invitación para que el enemigo entre. Al caer en este estado de inacción, el creyente cesa ahora en toda actividad. En realidad, espera quietamente en todo momento que alguna fuerza exterior le active. A menos que esta fuerza le mueva, va a quedar decididamente inerte. Si una situación así se prolonga, va a descubrir que algunas veces, cuando sabe que debería actuar, no puede hacerlo porque no tiene las fuerzas externas para ello. Además, incluso cuando quiere actuar, se halla incapaz para hacerlo. Sin este poder exterior, no puede dar un paso. Su voluntad está suprimida y como atada. Puede moverse únicamente si una fuerza exterior viene y le mueve. La locura del creyente. Los espíritus malignos sacan ventaja del estado inactivo de uno para poner en práctica sus astucias, en tanto que el creyente mismo persiste en considerar esta inercia como una obediencia real a Dios y una unión perfecta con su voluntad. No se da cuenta de que Dios nunca requiere pasividad. Son los poderes de las tinieblas quienes impulsan al hombre a este estado. Además, Dios quiere que los suyos ejerzan su voluntad activamente en cooperación con Él. Esto es lo que implican versículos de la Escritura como: si alguno quiere hacer mi voluntad, conocerá. Juan capítulo 7, versículo 17. Y
pedid lo que queráis, y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Dios no descarta nuestra voluntad nunca. Nosotros, los seres humanos, gozamos de una voluntad libre. Dios nunca pone trabas a esta voluntad ni interfiere con ella. Aunque espera que nosotros le obedezcamos, sin embargo, respeta nuestra personalidad. Nótese, la palabra personalidad, tal como se emplea en este audiolibro, siempre tiene a la vista la persona del hombre, no su carácter. Anhela que nosotros deseemos lo que Él desea. No quiere usurpar nuestro deseo y reducir nuestra voluntad a una actividad inerte. Necesita nuestra cooperación positiva. Su placer se halla en que el que ha sido creado llegue a su cumbre, esto es, a la perfecta libertad de la voluntad. En la creación, Dios ordena al hombre a una voluntad sin trabas. En la redención, Él recobra esta voluntad. Como Él no creó al hombre para que obedeciera mecánicamente, ¿cómo puede bajo su control remoto? La grandeza de Dios se manifiesta ciertamente en que no requiere que nos volvamos de madera o de piedra para que así seamos obedientes. Su camino es hacernos obedecer voluntariamente por medio de la obra de su Espíritu en nuestro espíritu. Dios se niega a querer y decidir en lugar nuestro. En una palabra, la ley que gobierna la obra de Dios y la obra de Satanás en el hombre es exactamente la misma. Dios se deleita en ver que el hombre tiene libre voluntad, así que le crea con esta capacidad. Esto significa que la humanidad tiene el poder de escoger y decidir toda clase de cuestiones que le afectan. Aunque Dios es el Señor del universo entero, con todo, está dispuesto a restringirse con una no intervención sobre la voluntad libre del hombre. Nunca fuerza al hombre a serle leal. Y Satanás, de la misma manera, es incapaz de usurpar ninguna parte del hombre sin que éste conceda su consentimiento, sea sabiéndolo o no sabiéndolo. Tanto Dios como el diablo requieren que el hombre esté persuadido antes de operar en él. Cuando el hombre desea el bien, Dios lo realiza. Pero cuando desea el mal, es el espíritu maligno el que lo cumple. Esto es lo que vemos en el jardín del Edén. Antes de la regeneración, la voluntad del hombre estaba esclavizada a Satanás y por ello no era libre. Pero en un cristiano regenerado y vencedor, la voluntad es libre y por tanto tiene poder para escoger lo que es de Dios. Naturalmente, Satanás no va a cejar, así que se ingenia medios variados para recapturarla. Se da perfecta cuenta de que nunca podrá conseguir permiso de modo franco y directo. Por ello, usa estratagemas para obtener el consentimiento necesario. Ahora bien, nótese esto. Satanás puede lograr permiso del creyente, pero este último no va a ceder nunca a Satanás directamente. El diablo, pues, está obligado a recurrir al engaño a fin de obtener su consentimiento. Los espíritus malignos no pueden entrar sin el consentimiento de la voluntad del hombre y solo pueden penetrar en tanto que su voluntad aprueba. Si el creyente conoce el principio de la vida espiritual, así como las condiciones en que obran los espíritus malignos, no va a caer en este peligro. Permite que su voluntad quede pasiva debido a que desconoce la inercia, así como la necesidad, en la vida espiritual, de una voluntad activa que coopere con Dios. Lo que ha de recordar siempre es que Dios nunca reemplaza su voluntad por la del hombre. El mismo hombre es, pues, responsable por lo que hace. Dios no decide por él. Si los espíritus malignos no operan en algunas personas pasivas, entonces es más que probable que la pasividad de estos individuos, de hecho, equivalga nada más que a mera holgazanería o falta de actividad. Generalmente,
Los que están inactivos de esta manera, esto es, sin que el espíritu maligno obre en ellos, pueden volverse activos en cualquier momento. Sin embargo, si se hunden en una pasividad como para ser ocupados, entonces van a ser incapaces de actividad aun cuando la deseen. Aquí, pues, hay la antítesis entre la obra de Dios y las obras de Satanás. Aunque Dios quiere que el hombre se entregue por completo a Él, también quiere usar cada uno de los talentos que el hombre posee en cooperación con el Espíritu Santo. Satanás, por otro lado, exige el cese total del ejercicio de la voluntad y acciones del hombre para que los espíritus malignos puedan operar en lugar suyo. El contraste vale la pena de ser notado. Dios llama al hombre a escoger activa, consciente y voluntariamente para hacer su voluntad, de modo que su espíritu, alma y cuerpo puedan ser libres. Satanás le obliga a permanecer un esclavo pasivo y cautivo. Dios le hace autónomo, libre y su propio dueño. Satanás le fuerza a ser un muñeco, un títere accionado por él. Dios nunca requiere que el hombre cese en sus actividades para que él pueda trabajar. Satanás manda al hombre que se quede del todo pasivo e inactivo. Dios pide al hombre que coopere con él conscientemente. Satanás hace que el hombre le obedezca pasivamente. Es verdad que Dios requiere que el hombre cese en toda actividad pecaminosa, sin lo cual no puede cooperar con el Espíritu Santo. Satanás le obliga a cesar en todas sus actividades, incluida el funcionamiento de su alma, para que sus servidores puedan actuar en lugar del hombre. El hombre es reducido así a una pieza de máquina sin responsabilidad alguna consciente. Es una circunstancia terrible que los cristianos desconozcan el hecho de que Dios vive en ellos y el principio de su obra en ellos. Creen que Dios quiere que sean como peones en tablero de ajedrez para que Él pueda moverlos según le plazca. Creen que han de ser absolutamente pasivos, sin poseer el poder para escoger o decidir, sino simplemente ser manejados de modo insensible por Dios. Se olvidan que cuando Dios creó primero al hombre, le hizo con una voluntad libre. Dios, evidentemente, no se complace en que el hombre quiera cosas distintas de las que él quiere, pero tampoco se complace en que el hombre le obedezca de modo mecánico e inconsciente. Está satisfecho cuando una persona quiere lo que él quiere y nunca espera que se vuelva una persona sin voluntad o abúlica. Hay muchas cosas que han de ser ejecutadas por los mismos creyentes. Dios no quiere decidir por ellos. Algunos enseñan que hemos de entregarlo a Dios todo y dejar que Él, a su vez, lo haga todo en lugar de nosotros. Que no hemos de levantar las manos ni mover los pies, que hemos de entregarnos de tal modo al Espíritu Santo que nos revista. Que Él lo disponga todo en lugar de nosotros. Que hemos de dejar a Dios que nos mueva. Admitimos que hay cierta verdad en esta enseñanza, pero el error mezclado en ella es quizá más potente que la verdad. Hablaremos de este punto más adelante en el capítulo siguiente. Los peligros. Un cristiano en su ignorancia puede ser engañado por los poderes de las tinieblas y sin querer caer en la trampa de Satanás y cumplir las condiciones para su obra. Observemos el orden de este proceso por ser altamente importante. 1. Ignorancia. 2. Engaño. 3. Pasividad. 4. Invasión. La ignorancia es la causa primaria del proceso. Satanás puede engañar porque el santo no conoce ni el requerimiento del Espíritu Santo ni el principio de la obra satánica. Si los cristianos se dieran cuenta de que han de cooperar con Dios y cuál es el procedimiento de operación, nunca aceptarían el engaño de Satanás. Pero, una vez engañados, suponen que el que Dios viva y obre en ellos
significa que han de permanecer pasivos, y así aceptan como procedentes de Dios muchas manifestaciones sobrenaturales de los espíritus malignos. Este engaño se vuelve más profundo y finalmente resulta en una invasión de proporciones alarmantes. Es un círculo vicioso. Cada vez que se cede terreno, los espíritus malignos se sienten animados a entrar. Al entrar, manifiestan sus diversas actividades. Y si el creyente interpreta mal estas actividades, al no saber que se originan en el diablo, va a cederles aún más lugar a los espíritus malignos, puesto que ya ha creído sus mentiras. Este ciclo se repite y aumenta diariamente el grado de penetración. Una vez desciende en la pasividad al proporcionar pie a los espíritus malignos, los peligros se multiplican fácilmente. Después de que uno se ha deslizado en la inercia y cesa de decidir por su cuenta, va a sucumbir pasivamente a cualquier circunstancia que le ocurra. Supone que es Dios el que ahora lo decide todo por él. A todo lo que se requiere de él, pues, se somete pasivamente. Todo lo que sucede y le llega es dispuesto por Dios. Es su voluntad, por lo que debe aceptar en silencio todas las cosas. Poco después, el creyente pierde el poder de escoger en su vida diaria. Ni puede decidir ni iniciar nada que caiga dentro de su deber. Además, tiene miedo de expresar sus opiniones y aún más de divulgar sus preferencias. Y así, otros han de decidir y escoger en lugar suyo. Una víctima tal del enemigo es como las algas a la deriva en las aguas del mar. Espera que los demás decidan en lugar suyo o que su ambiente sea tal que la única alternativa abierta sea la que ha de seguir, evitándole de esta manera la responsabilidad de hacer una decisión. Parece ser feliz cuando se ve forzado a algo, porque esto le libra de la ansiedad de tener que salir de su indecisión. Preferiría ser arrastrado por las circunstancias, a ser libre y tener que escoger sus circunstancias, puesto que tomar una decisión es una gran carga para él. En esta condición de inercia, decide que una cosa muy pequeña es una carga inmensa. La víctima busca ayuda alrededor. Se encuentra perplejo porque no sabe hacer frente a sus asuntos diarios. Parece no comprender lo que dice la gente. Le es penoso recordar nada. Sufre agonías para hacer una decisión. Está aterrorizado al considerar una tarea. Su voluntad inerte es impotente para llevar una responsabilidad tan terrible. Debido a su gran debilidad, se ve obligado a esperar ayuda del ambiente o de los hombres. Si alguna persona particular le ayuda, se regocija en recibir esta ayuda, pero siente resentimiento al ver que su voluntad ha sido capturada. ¿Quién puede contar las horas consumidas esperando ayuda externa? ¿Estamos sugiriendo que un creyente pasivo así no tiene mucho interés en trabajar? De ninguna manera, sino simplemente que cuando se ve obligado por una fuerza externa, es capaz de trabajar, pero tan pronto como termina esta compulsión, se detiene en medio de su labor, considerándose con fuerzas insuficientes para realizarla. Hay innumerables tareas sin terminar que dan un triste testimonio de una voluntad pasiva. Qué inconveniente ha de ser este estado de inacción. El creyente tiene que depender de innumerables notas para ayudarle a recordar. Ha de hablar alto para concentrarse. Tiene que procurarse centenares de muletas en que apoyarse para que le ayuden a seguir adelante. Sus sentidos se vuelven apagados, hasta que finalmente desarrolla sin darse cuenta muchas idiosincrasias y costumbres raras, como el no mirar directamente a la persona que habla, inclinarse, o bien cuidar demasiado poco o nada la mente en empresa alguna, o bien cuidar demasiado de las muchas necesidades físicas, o suprimir con exceso los requerimientos corporales, y así sucesivamente.
En su insensatez, el cristiano no se da cuenta de que todos estos síntomas fluyen de la pasividad y la invasión, pero en vez de aceptarlo, cree que son su mera debilidad natural. Se consuela con la idea de que esto no es sorprendente, puesto que él no está tan dotado como otros. Deja de discernir las mentiras de los espíritus malignos y les permite que sigan engañándole. No se atreve a emprender ninguna tarea ni a hacer trabajo alguno porque está asustado, nervioso. No se expresa bien, su mente está apagada o es débil en el cuerpo. Nunca examina por qué otros creyentes se comportan de modo tan diferente. Gente con menos talento que él puede hacer mucho más. Y aún él mismo estaba mucho mejor antes. ¿Cómo puede atribuir estos síntomas a la herencia, al temperamento natural, y así sucesivamente? Debe saber que estos síntomas los causan los espíritus malignos, tanto si se da cuenta de ello como si no. Al estar familiarizados con la condición corriente del creyente, los poderes de las tinieblas van a fomentar muchas dificultades en su ambiente para perturbarle. Debido a que su voluntad ya es pasiva e impotente para trabajar, los espíritus malignos generalmente le colocan en una situación en que es necesario el ejercicio de la voluntad para que se halle en una situación imposible y se vea sometido al ridículo. En una ocasión así, la víctima es hostigada a placer por los espíritus malignos, como un pájaro encerrado en una jaula molestado por niños traviesos. Le instigan con muchas dificultades para desgastar al santo. Qué penoso es que no tenga la fuerza para protestar y resistir. Sus circunstancias se hacen peores. Tiene la autoridad de tratar con los espíritus malignos, pero no puede pronunciar una palabra. Los poderes de las tinieblas le han sobrepujado. Todo ello porque esta víctima ha caído de la ignorancia en el engaño, del engaño en la pasividad, de la pasividad al sufrimiento de una profunda invasión. A pesar de todo, él no ha discernido todavía que una situación así no le ha sido dada por Dios y por tanto continúa con su aceptación pasiva. Cuando el cristiano se ha hundido en un estado tal, inconscientemente puede incluso confiar en la ayuda de los espíritus malignos. No puede querer nada por sí mismo, por lo que mira afuera para encontrar quien le ayude. Se ve turbado con frecuencia por los espíritus malignos, pero con todo, incautamente espera que estos mismos espíritus vengan en su ayuda. Esta es la razón por la que desean hacerle pasivo. Al tener en sus manos los diversos talentos que posee el creyente, pueden expresarse ellos mismos siempre que estos talentos son ejercidos. Les gusta ejercer la voluntad en lugar de hacerlo la persona. Y los espíritus malignos ciertamente no van a vacilar en ejercer la voluntad ellos mismos siempre que se les invite para que lo hagan. Se deleitan en seducir a la persona a seguir la revelación exterior ciegamente en vez de usar el pensamiento o la voluntad. Por ello, con frecuencia, imparten una serie de fenómenos sobrenaturales y extraños a los hombres. El cristiano, que no se da cuenta del principio de obrar de Dios, supone que es obediente a Dios, cuando en realidad es presa de un engaño. Tengamos en cuenta este versículo de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte? Versículo 16. Si nos ofrecemos de nombre a Dios, pero en realidad cedemos a los espíritus malignos, no podemos escapar el pasar a ser sus esclavos. Es verdad, somos engañados, pero incluso así hemos cedido abiertamente al falsario y por tanto somos responsables. El cristiano debe comprender que si no está en comunión con Dios, en conformidad a las condiciones propias para la comunión divina,
sino que cumple los requisitos para la obra de los espíritus malignos, será esclavizado por ellos. Deberíamos mencionar, por último, los procesos que culminan en la invasión. Cuando una persona que anhela las sensaciones físicas de la presencia de Dios y otras experiencias similares, según hemos descrito en el libro primero, tercera parte, y libro segundo, cuarta parte, puede ser engañada por los espíritus malignos y se le conceden muchas obras falsas. Con inocencia las acepta como si fueran de Dios y en consecuencia entra en un estado de pasividad. Llega a la conclusión de que no debe dar ningún paso ni movimiento porque ¿no es Dios el que va a darlos en su lugar? Pone fin a todas las acciones al creer que Dios va a obrar en su lugar. Pero Dios nunca lo hace, porque quiere que el hombre coopere activamente con Él. Sin embargo, el creyente, sin darse cuenta, ha cumplido las condiciones para las operaciones de los espíritus malignos, y estos no vacilan en dar un paso adelante, entran y actúan. El mismo hombre no actúa, ni lo hace Dios. Así que son los espíritus malignos los que obran en su lugar. Que el cristiano note bien esto, que una vez ha percibido la voluntad de Dios en la intuición de su espíritu, todo su ser debe ser empleado activamente en la ejecución de esta voluntad. Nunca debe mantenerse pasivo. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.